Bienvenidos a este su canal, donde exponemos el Evangelio diario, pasado por el filtro de la tradición de la Iglesia y el magisterio como los pilares de la revelación en nuestro Señor Jesucristo. Alza el volumen de la tua fede. Vamos hoy a observar el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 29. Vamos a quedarnos con el versículo y la fracción 21, que nos parece determinante ante la situación que expone Mateo, escuchándolo de labios de nuestro Señor Jesucristo y exponiéndolo en su Evangelio. Acordémonos que estos evangelios son ciertas recopilaciones de escritos que dentro de la misma época judeocristiana del primer siglo fueron dispuestos para que el creyente acrecentara su fe y tuviera referencia a nuestro Señor Jesucristo y no se perdiera el mensaje que se mantenía en la tradición oral, sino que antes bien traspasara la barrera de los siglos. De forma que este evangelio, y en especial este fragmento del 21 al 29, es un evangelio que ha tenido ciertos acercamientos y diferentes fracciones a lo largo del tiempo, entre el año 45 al más o menos siglo primero, año más o menos 7, 8, en cuanto a referencia de Mateo, porque Mateo lo expone en un arameo galileo. Sin embargo, hay arameos de cierta región, de pronto ciertos acercamientos de Grecia, de Egipto, ciertas regiones que exponen un diferente tipo de arameo, pero la secuencia es la misma. Por eso vamos a leer el original y una traducción que es parecida trata de ser muy literal al original, para entonces entrar en el detalle de la reflexión del día de hoy. Mire cómo dice entonces el fragmento 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, ¿qué hay que ver dentro de este fragmento interesantísimo? Que no todo el que me dice Señor, Señor. Vamos a tocar un tema candente, pero vamos a tocarlos por el margen, porque mi intención no es entrar en detalles, ya que siempre se dificultaría un poco la acción en cuanto a del tiempo y la explicación que amerita este problema. Simplemente vamos a través de los márgenes en cuanto a la proposición de la Iglesia de lo que se conoce como la propiedad de la predestinación en cuanto a la inmutabilidad e incertidumbre, pero en contraposición el misterio de la reprobación. Nos quedamos ahí porque como dice el Señor Jesucristo en su Evangelio, que Mateo lo copia, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tenemos que hablar del famoso predisocianismo herético en cuanto a sus diversas formas, que parte precisamente de un sacerdote de Galia llamado Lúcido, que sobre el siglo V, y el monje Godecalco en el siglo IX fueron referentes y sus adversarios en cuanto a esta proposición, que al mismo tiempo Wycliffe, Hus y sobre todo Calvino enseñan la positiva predestinación al pecado, es decir, que hay gente que está predestinada para irse al infierno y condenarse, cosa que fue sentenciada precisamente en el concilio de Orange y al mismo tiempo el concilio de Trento, y también obviamente expuesta por diferentes tipos de teólogos en cuanto a también Quircy y Valens, que son eminentes teólogos que defendieron precisamente la propuesta de la Iglesia en cuanto a la tradición de la justicia y la santidad de Dios con la libertad del hombre, que según la doctrina de la Iglesia, ahí sí propiamente dicho, el famoso predisocianismo herético, que habla precisamente de la reprobación positiva condicionada, que es decir, que sigue la previsión de los futuros desmerecimientos, lo que se conoce en términos dogmáticos de post et per previsa demerita, que el carácter condicionado de la reprobación positiva está exigido por la universalidad de la voluntad salvífica de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha llamado todos a la salvación. Dios nos ha llamado a todos a que nos salvemos. Dios nos ha llamado a todos a que estemos íntimamente unidos a Él. Que ustedes y yo, lastimosamente, o bueno, lo querremos o lo querramos, y no trabajemos en efecto para esto,
pues obviamente no, nos vamos a condenar porque no estamos trabajando para lo que Dios quiere, sino para estar en contra de Dios. Y eso es la dificultad que tiene el hombre. Por eso precisamente este llamado predestinacionismo herético, que habla precisamente de la predestinación en cuanto a acción herética, que ha propuesto ciertas iglesias y ciertos factores determinantes, inclusive encabeza algunos teólogos muy renombrados, que proponen precisamente esta situación adversa que la Iglesia Católica ha sentenciado como herejía. Herejía, porque vuelvo y digo, Dios nos ha creado a todos para que estemos con Él en cuanto a su voluntad salvífica. Otra cosa es que usted no quiera estar con Dios, pero Dios nos ha creado a todos para que estemos con Él. Ya teniendo en cuenta este principio, este presupuesto, pues vamos entonces a ir precisamente ya exponiendo simplemente la última parte de esta fracción, que dice: pero no puede condenar a nadie sin sus desmerecimientos, porque es justo. Precisamente habla el dogma de fe. El dogma de fe es decir, Dios no puede condenar a nadie sin desmerecimientos. Eso lo dice claramente el dogma de fe, porque Él es justísimo. De forma que si usted se va para el infierno es porque usted hizo camino para irse para el infierno. No crea que simplemente Dios lo condenó porque simplemente quiso condenarlo, o como dicen estos herejes, en cuanto a el famoso Lúcido y el famoso Godecalco y el famoso también Hus, Calvino, Wycliffe, que hablan precisamente que Dios ha instituido almas para que se condenen. Pues no, en efecto no ha puesto almas para que se condenen. Es que Dios en sus desmerecimientos, es decir, no hicieron nada por ganarse el cielo. Entonces, ahí hay que pensar claramente lo que está sucediendo, porque si usted no hace nada para ganarse el cielo, pues usted no quiere que le den el cielo de gratis, sino que sencillamente Dios le va a dar a usted un premio a su conducta, a su quehacer como cristiano en busca de la salvación. Bueno, de forma que ya teniendo esto muy en claro, sobre todo porque hoy se habla mucho de eso, y sobre todo porque también en cosa contraria se habla mucho de la misericordia de Dios sin tener en cuenta su justicia. Entonces en voz de la misericordia de Dios se habla entonces que se debe permitir el homosexualismo, que se debe permitir el adulterio, que se debe permitir la fornicación, que se debe permitir el abuso de las drogas, que se debe permitir, en fin, un cúmulo de cosas, aduciendo a que Dios es misericordioso. No hay que confundir la misericordia de Dios con la justicia, y eso lo dice claramente el Evangelio del día de hoy. Por dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Hay gente dentro de la iglesia y que profesa ser católico y protestante, esa parte vaya por aparte, porque ellos ya, si son bautizados, son herejes. Si no son bautizados, sencillamente son personas que no están dentro de la iglesia católica, por tanto no pueden ser llamados herejes. Pero bautizado que haya denigrado la iglesia católica, se haya apartado, pues simplemente se puede llamar hereje sin menoscabo al error, y peor aún cismático cuando se divide. Bueno, pero entonces usted no puede llegar a decir que si usted dice Señor, Señor, y sigue en su vida de pecado, porque entonces usted lo que está haciendo, como dice el dogma católico, usted está haciendo desmerecimiento para irse para el infierno. Entonces usted, en razón de la justicia divina, ahí sí usted es condenado porque usted lo mereció, y porque, como dice San Alfonso María Ligorio, el árbol cae hacia donde está inclinado. Si usted se ha inclinado hacia el bien, pues muy seguramente se salvará. Si usted se ha inclinado hacia el mal, muy seguramente se condenará. De forma que el juicio de Dios simplemente es la consecución o la sumatoria, como se habla en física, en matemática, es la sumatoria de los actos en cuanto a lo que usted ha querido en su vida. Entonces usted no puede pensar salvarse cuando su vida ha sido un total fiasco, un total fracaso en cuanto a la ley de Dios. Por eso es importantísimo conocer los mandamientos. Bueno, ahora, este versículo, como bien lo hemos dicho, Mateo, ciertos apócrifos de diferentes lugares se han expuesto, y el original pues tiene un lenguaje muy particular. Cuando dice no todo el que me diga, o no todo el que me dice, resulta que Mateo lo pone con dos partículas que se llaman la y mar. Y la y mar no solamente está expresando el que me dice, el que me dice Señor, Señor, sino la y mar quiere decir el que jamás me ha reconocido. Mire la diferencia, no todo el que me dice no, sino el arameo galileo que utiliza el original texto de Mateo, porque vuelvo y digo, hay diferentes apócrifos de Mateo, pseudo Mateos, que utilizan un arameo propio de la región de Capadocia, propio de la región de Egipto, propio de la región de Grecia, inclusive propio también de la región cercana a donde estuvo Santiago, que se presume que pues fueron copistas y que de ahí pues pasaron al griego. El original, que fue sobre Jerusalén, que se encontró en Jerusalén, aparece con el famoso la y mar. Y la y mar
vuelvo y digo, no quiere decir el que no todo el que me dice, sino el que no me reconoce. Y es que dentro del imar, o sea, la negación del imar, no solamente es reconocer, sino sencillamente es el que no ha permitido que Cristo viva en él. Por eso San Pablo dice claramente, dice, Cristo vive en cada uno de nosotros. El problema está en que usted no deje vivir a Cristo. ¿Y cómo usted no deja vivir a Cristo? En su vida de pecado. ¿Cómo usted no deja vivir a Cristo? Haciendo su voluntad. O sea, la voluntad suya, su capricho. ¿Cómo usted no deja vivir a Cristo? Simplemente dándole la espalda a los mandamientos y no conociendo absolutamente nada de la doctrina de Dios, de Jesucristo, que ha expuesto en la Sagrada Escritura y lo que la Iglesia ha enseñado. Es ahí donde entonces tenemos que entrar a tomar conciencia de lo que entonces el Evangelio nos narra en su complejidad, y que precisamente el Señor Jesús está hablando claramente y que San Mateo lo va a exponer en su Evangelio. No todo el que me dice Señor, Señor. Por eso cuando dicen, pues las preguntas que hicieron la Virgen María de Fátima a los niños, cuando le dijeron que son muchos los que se salvan, también le preguntaron, la Virgen María le mostró el infierno. La Virgen María le mostró que muchas almas van al infierno, que caían al infierno como copos de nieve. Hágame, o sea, nada más usted dimensione si la Virgen María le muestra a los niños, eso es porque es una realidad constante. A cada segundo está muriendo una persona en el mundo, o muchas personas en el mundo, y muchas de esas, por no decir que todas, porque también muchas se salvan, pero en su gran mayoría, como dice la Virgen María, caen como copos de nieve al infierno. Y es que es un estado eterno. Es un estado que es un sitio que va a ser visible luego en la eternidad. Por ahora es un estado, pero luego será un sitio visible, palpable, que los condenados van a sufrir el propio fuego del infierno, como dice el texto del Evangelio, y el rechinar de dientes. Ya usted verá si se quiere aguantar ese calor y ese fuego, y sobre todo lo más triste, estar apartado del amor de Dios. Bueno, ya para finalizar vamos a escuchar un testimonio de un doctor que es un cardiólogo y que un paciente tuvo una experiencia mística, y ya finalizamos luego con la última parte de su programa Alza el Volumen de la Tua Fede. Got stabbed in the heart. When I walked in the ER, the surgeon had his chest cracked open. And he had his finger in the guy's heart. They pronounced him dead. He was a young man, maybe 22, 23 years old. Drug deal that went bad. He died, and the surgeon was a Christian, said, we're not going to let him go without a fight, so he took him to the OR, took him to surgery. After about 4 hours, the guy woke up, and he looked me in the eye, and he grabbed me, and he started crying, sobbing, and he said, I met the devil. And I said, what do you mean you met the devil? He said, I saw you working on me, I was dead, I never prayed, and he could feel he went straight down into hell. And he said he looked in the eyes of the devil, and he prayed. He said he never prayed before, it was never spiritual, and he said, please God, I'll change my life. And he felt an angel or a hand pull him back up, and that's when he awoke. And it was the most amazing experience, because he was legit. I mean, no one makes up something like that. And last I heard, he's completely changed his life. He gave his life to God. It was actually miraculous, because the guy was dead. He completely bled out. And you don't open someone's chest in the ER, stick your finger in a hole. That's a last-ditch effort. And I thought he was crazy, but now in retrospect, it happened for a reason. And that basically changed my whole outlook on medicine. It was this amazing spiritual experience. I am convinced of that. Y hoy, 25 de junio de 2025, estamos celebrando los 44 años de apariciones ininterrumpidas de Nuestra Señora, la Reina de la Paz. Por tanto, no podemos dejar escapar este momento tan especial para dedicarle a la Madre del Señor nuestra vida, para que sea quien dirija nuestros pasos. Bueno, y ya de paso, para finalizar, pedimos a la Madre del Señor, a la Reina de la Paz, que nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón y nos ayude a encontrar el camino para alcanzar la vida eterna. Que San José, el terror de los demonios, nos libre de la acción de Satanás del maligno, y no nos dejemos engañar, sino que San José nos conduzca por ese buen camino, y que nuestro ángel de la guarda nos le permitamos nosotros a él seguirnos inspirando para hacer siempre la voluntad de Dios. Vamos finalizando con la bendición de su santidad Benedicto. Decimos esto, como bien lo he dicho, que Dios lo tenga en su santa gloria. Para mí es un santo y un doctor de la iglesia. Vamos finalizando ya prácticamente con la bendición de su santidad Benedicto. Decimos esto, y que harían dos anuncios pendientes.
Si fue de su agrado esta reflexión del Evangelio, lo invito por favor a que se suscriba a este canal, a este su canal, al 6 volumen de la Tuba Fede. Y si es de su interés y de su deseo apoyarnos primeramente en la oración y seguidamente de la parte económica, aquí le damos esta cuenta de ahorros del Banco Da Vivienda, que a nivel internacional puede hacer sus consignaciones. Dios los bendiga, gracias por su apoyo, gracias por ver nuestro canal, que también es su canal. Que María, San José y el Niño Jesús nos bendigan a cada uno de ustedes. Feliz día, que estén muy bien.